Hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero Carl Jung lo comprendió con una claridad inquietante. Cuando una persona envejece sin haber integrado su sombra, sin haber desarrollado un verdadero sí mismo, su psique no madura, se defiende. Y en ese punto, el narcisismo ya no es una etapa ni un rasgo, sino una estructura desesperada que lucha por no desmoronarse. El narcisista mayor no es simplemente alguien egocéntrico, es alguien cuyo yo consciente está sostenido por andamios podridos. Durante décadas construyó una identidad falsa, una máscara inflada, una imagen de poder, control o superioridad que nunca estuvo conectada con su verdadero centro interior. Y ahora, con el paso del tiempo, con la pérdida de fuerza, estatus, atractivo o relevancia, ese personaje empieza a resquebrajarse. Jung diría que aquí comienza la verdadera tragedia, cuando el ego ya no puede sostener la ilusión, pero el individuo tampoco tiene la valentía de confrontar el vacío interior. Entonces aparece la compulsión, no para crecer, sino para conservar, no para transformarse, sino para parasitar. El narcisista mayor vive aterrorizado por una idea que jamás confesaría, la sensación de no haber sido nadie auténtico. Por eso no busca amor, busca suministro, no busca vínculo, busca reflejos. Necesita verse vivo en los ojos de otros porque por dentro se siente marchito. Y cuanto más viejo se vuelve, más sucias y sofisticadas se vuelven sus tácticas. Desde la perspectiva junguiana, estamos ante un ego que se niega al proceso natural de individuación. Jung enseñó que la segunda mitad de la vida está destinada a un movimiento hacia adentro, hacia el alma, hacia el significado. Pero el narcisista mayor rechaza ese llamado, no quiere mirar adentro porque adentro solo hay un desierto que nunca se atrevió a cultivar. En lugar de eso, hace lo contrario, intensifica la proyección. Todo lo que no soporta de sí mismo lo coloca en los demás. Su miedo a la inutilidad se convierte en desprecio hacia los jóvenes. Su sensación de decadencia se convierte en control. Su vacío interno se transforma en manipulación emocional. Una de las tácticas más frecuentes es la infantilización encubierta. El narcisista mayor no siempre grita ni insulta. A menudo se presenta como el sabio, el que sabe más, el que ya vivió. Desde esa supuesta superioridad moral o experiencial, invalida tu percepción, minimiza tus emociones y te hace dudar de tu criterio. No lo hace para ayudarte, lo hace para sentirse por encima. Porque si tú te encoges, él se siente menos muerto por dentro. Jung explicaba que cuando la sombra no es integrada, se vuelve autónoma. En el narcisista mayor, esa sombra toma la forma de una necesidad obsesiva de control psicológico. Necesita dirigir cómo piensas, cómo sientes, qué decisiones tomas. No porque le importes, sino porque cada acto de dominio le da una ilusión momentánea de existencia. Otra táctica profundamente sucia es el uso del sacrificio como arma. El narcisista mayor se presenta como la víctima eterna. Te recuerda todo lo que hizo por ti, todo lo que soportó, todo lo que perdió. No para sanar, sino para endeudarte emocionalmente. Jung llamaría a esto una posesión arquetípica, el arquetipo del mártir utilizado para encadenar al otro. Cuando aceptas esa culpa, cuando cargas con una deuda que nunca pediste, el narcisista siente alivio. Ha logrado transferirte su peso interno. Su yo moribundo respira un poco más porque ahora tú llevas la carga. Pero hay algo aún más oscuro. El narcisista mayor no soporta la individuación ajena. Ver a alguien crecer, separarse psicológicamente, desarrollar autonomía, es una amenaza directa a su frágil estructura. Por eso sabotea sutilmente tus logros, ridiculiza tus sueños o siembra dudas justo cuando estás a punto de avanzar. Desde Jung, esto es claro. El narcisista proyecta su propia incapacidad de transformarse. No puede tolerar que tú hagas lo que él nunca se atrevió a hacer.
Cada paso tuyo hacia tu verdadero ser es un recordatorio de su fracaso interno. Por eso utiliza el desprecio pasivo, el silencio estratégico, la ironía constante. No necesita destruirte abiertamente. Le basta con erosionarte, con hacerte sentir pequeño, confundido, inseguro, porque mientras tú dudas, él se siente estable. Otra táctica clave es la manipulación de la memoria. El narcisista mayor reescribe el pasado, cambia los hechos, niega lo ocurrido, distorsiona conversaciones. Jung vería esto como un intento desesperado del ego por mantener coherente una narrativa falsa. Si el pasado se tambalea, el yo colapsa. Cuando cuestionas esa versión, no estás discutiendo hechos, estás amenazando su identidad. Por eso reacciona con ira, sarcasmo o victimismo. No está defendiendo una idea, está defendiendo su supervivencia psicológica. Es importante entender algo esencial. El narcisista mayor no cambia porque no quiere cambiar, sino porque cambiar implicaría una muerte simbólica. Implicaría aceptar que vivió desconectado de su alma, y para muchos, esa verdad es más aterradora que la soledad. Jung decía que lo que no se hace consciente se vive como destino. El narcisista mayor está atrapado en un destino repetitivo: usar, drenar, controlar, culpar. No porque sea poderoso, sino porque está vacío. No porque se ame demasiado, sino porque nunca aprendió a amarse de verdad. Y aquí viene la parte más importante para ti que escuchas esto. Tu agotamiento no es casual. Si te sientes drenado, confundido, culpable sin razón, es porque estás siendo utilizado como sostén psíquico. Estás participando sin saberlo en la defensa de un yo que se cae a pedazos. Jung advertía que nadie puede rescatar a otro del proceso de individuación, y tampoco puedes completar el proceso de alguien que se niega a hacerlo. Intentarlo solo te fragmenta a ti. Reconocer estas tácticas no es crueldad, es lucidez, es recuperar tu energía psíquica, es dejar de ser el espejo donde otro intenta verse vivo, y cuanto más consciente te vuelves, más peligroso te vuelves para el narcisista mayor, porque ya no reaccionas como antes, ya no te enganchas, ya no te explicas, ya no te justificas. Y eso, para alguien cuyo yo depende de dominar, es una amenaza intolerable. Hay un punto en el que el narcisista mayor percibe algo con absoluta claridad, aunque jamás lo verbalice. Siente que está perdiendo poder. No poder físico solamente, sino poder simbólico, poder sobre las narrativas, sobre las emociones ajenas, sobre la identidad de los otros. Y cuando esa sensación aparece, su psique entra en modo de emergencia. Jung explicaba que cuando el ego se siente amenazado, activa defensas arcaicas. En el narcisista mayor, estas defensas no son infantiles en apariencia, sino refinadas, envueltas en lenguaje moral, experiencia o falsa espiritualidad. Aquí aparece una de las tácticas más peligrosas: la autoridad moral corrupta. El narcisista mayor comienza a hablar como si fuera el guardián de la verdad, del deber, de lo correcto. No debate, sentencia. No dialoga, decreta. Usa frases absolutas, conceptos rígidos, juicios que no admiten matices. No busca comprensión, busca sometimiento. Jung diría que aquí el ego se ha inflado hasta creerse un arquetipo, usurpando el lugar del sabio sin haber pasado por la transformación interior que ese arquetipo exige. Cuando te coloca por debajo moralmente, no lo hace porque seas inmoral, sino porque necesita una jerarquía para sentirse existente. Sin alguien inferior, su yo colapsa. Por eso te hace sentir que siempre estás fallando, que nunca es suficiente, que siempre debes algo más. Otra táctica frecuente es la confusión emocional deliberada. El narcisista mayor mezcla afecto con desprecio, cercanía con rechazo, aprobación con castigo.
Jung describiría esto como una relación simbiótica regresiva, donde el otro es reducido a un objeto regulador del estado interno del narcisista. Cuando te mantiene emocionalmente desorientado, tu energía psíquica se dispersa. Y esa dispersión lo beneficia, porque mientras tú intentas entender qué pasó, qué dijiste mal, cómo reparar algo que no rompiste, él recupera una sensación ilusoria de control. No es amor lo que busca, es estabilidad narcisista. Y para lograrla, necesita que tú no estés estable. En esta etapa de la vida, el narcisista mayor también comienza a utilizar el miedo al abandono como herramienta, pero lo hace de forma indirecta. No dice, si te vas, sufriré, sino, nadie más va a quererte. El mundo es peligroso, yo soy el único que te entiende. Jung vería esto como una proyección del miedo a la disolución del yo. Si tú te vas, su espejo se rompe. Por eso intenta aislarte psicológicamente. No siempre te prohíbe vínculos, pero los devalúa. Ridiculiza a quienes te apoyan, desacredita otras perspectivas, siembra sospechas. No quiere que tengas referencias externas, porque eso debilita su dominio interno sobre ti. Otra táctica profundamente destructiva es la apropiación de tu identidad. El narcisista mayor empieza a hablar por ti, a interpretar tus intenciones, a definir quién eres. Tú siempre fuiste así, tú no puedes con eso, yo te conozco mejor que tú mismo. Desde Jung, esto es una invasión del proceso de individuación del otro, una forma de posesión psicológica. Cuando permites que alguien defina tu ser, pierdes contacto con tu centro. Y eso es exactamente lo que el narcisista necesita, que tu eje interno se debilite para que el suyo no se derrumbe. Pero hay algo aún más sutil. El narcisista mayor no solo teme perderte, teme que tú despiertes, teme que empieces a ver patrones, teme que integres tu sombra, porque una persona que se conoce a sí misma ya no es manipulable. Jung decía que la conciencia es el mayor enemigo de la neurosis y el narcisista mayor vive en una neurosis crónica. Por eso cuando comienzas a poner límites, el narcisista no responde con respeto, responde con dramatización. Exagera, se ofende, se enferma, se vuelve frágil de repente. No porque esté débil, sino porque está activando una defensa arcaica, el chantaje emocional. Quiere que retrocedas, que dudes, que te sientas cruel por protegerte. Aquí es crucial entender algo desde Jung. La culpa inducida no es conciencia moral, es manipulación. La verdadera ética nace del sí mismo, no del miedo a castigar o perder a otro. Cuando te culpan por cuidarte, no estás ante amor, estás ante dependencia patológica. El narcisista mayor también utiliza la repetición. Repite los mismos conflictos, las mismas discusiones, los mismos reproches. Esto no es casual. Jung explicaba que cuando algo no se resuelve conscientemente, el inconsciente lo repite compulsivamente. Pero en este caso, la repetición no busca resolución, busca desgaste. Cada ciclo te cansa un poco más. Cada vuelta te roba claridad. Y mientras tú te agotas, él se siente momentáneamente reafirmado. No porque gane, sino porque no desaparece. Sin embargo, hay un punto de inflexión. Llega un momento en que ya no reaccionas igual, en que el ruido ya no te desarma, en que empiezas a observar en lugar de justificar. Y esto, para el narcisista mayor, es el inicio del colapso. Jung diría que cuando la proyección se retira, el narcisista se queda solo frente a su sombra, y eso es exactamente lo que más teme, porque esa sombra contiene todo lo que evitó, el miedo a no haber vivido auténticamente, la sensación de tiempo perdido, la ausencia de sentido. En esta fase, el narcisista puede volverse más agresivo o más victimista, puede intensificar el control o fingir humildad. Pero nada de eso es transformación real, es solo una reconfiguración defensiva. El verdadero cambio requeriría un descenso al alma
que muchos narcisistas mayores no están dispuestos a hacer. Y aquí es donde tú debes tomar una decisión interior, no una decisión externa necesariamente, sino psíquica. Jung enseñaba que no todo alejamiento es físico, algunos son simbólicos. Dejar de explicarte, dejar de justificarte, dejar de ofrecer tu energía como combustible para un yo que no quiere despertar. Cuando retiras tu participación, el juego se rompe. No porque el narcisista cambie, sino porque ya no tiene acceso a tu mundo interno, y eso es liberador. Es importante decirlo con claridad. No eres responsable de salvar a nadie de su propio vacío. No eres responsable de compensar una vida no vivida. No eres responsable de sostener una identidad que se cae por no haber sido construida desde el alma. Jung decía que cada individuo debe cargar con su propio destino psíquico. Ayudar no es sacrificarse. Amar no es desaparecer. Comprender no es tolerar la invasión. Y cuando comienzas a honrar tu propio proceso de individuación, algo cambia profundamente. Ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas ser aprobado, ya no necesitas ser entendido por quien no quiere comprender. El narcisista mayor puede intentar una última táctica: hacerte creer que eres igual que él, que también eres egoísta, frío, cruel. Esto es una proyección final, un intento desesperado de no quedarse solo con su sombra. Pero si has trabajado tu conciencia, ya no te confundes. Sabes quién eres, sabes lo que sientes, sabes lo que has dado, y sabes que elegirte no te convierte en villano, sino en adulto psicológico. La verdadera madurez, según Jung, no consiste en aguantar más, sino en integrar. Integrar límites, integrar verdad, integrar responsabilidad emocional. Y eso implica, a veces, dejar de ser el sostén de alguien que se niega a crecer. Cuando el narcisista mayor percibe que ya no puede penetrar tu mundo interno como antes, cuando nota que sus palabras ya no provocan la misma reacción, algo muy específico ocurre en su psique. Entra en pánico silencioso. No siempre lo muestra, pero internamente se activa una angustia primitiva. Jung la describiría como el miedo del ego a ser devorado por el inconsciente, a desaparecer sin haber encontrado sentido. Aquí aparece una de las tácticas más reveladoras: el castigo mediante el vacío. El narcisista mayor retira atención, afecto, contacto o reconocimiento. No porque haya encontrado paz, sino porque intenta provocar en ti la misma ansiedad que él está sintiendo. Quiere que vuelvas, que preguntes, que te expliques, que restablezcas el flujo de energía hacia él. Este silencio no es neutral. Es una forma de agresión pasiva profundamente calculada. Jung vería en esto una regresión a estados psíquicos tempranos, donde la ausencia del otro se vivía como amenaza de aniquilación. El narcisista mayor no soporta el vacío, pero lo utiliza como arma porque sabe que para muchos el abandono es más doloroso que el conflicto. Si no reaccionas, si sostienes tu centro, el narcisista intensifica la siguiente fase: la distorsión de la imagen. Empieza a hablar de ti con otros. No siempre te ataca directamente. A veces se presenta como confundido, herido, incomprendido. Construye una narrativa donde tú eres frío, ingrato, cambiante. Jung llamaría a esto una proyección defensiva colectiva. Necesita que otros confirmen su versión para no derrumbarse internamente. No es casual que esto ocurra en la vejez psicológica. El narcisista mayor siente que el tiempo se le acaba, y cuando el tiempo se vuelve finito, la mentira se vuelve más desesperada. No puede permitirse revisar su vida con honestidad, así que necesita enemigos externos que expliquen su malestar interno. Otra táctica frecuente es el falso arrepentimiento. El narcisista mayor puede parecer reflexivo, humilde, incluso transformado. Pide perdón, reconoce errores, pero solo en la superficie.
Jung advertía que no toda confesión es integración. A veces es solo una nueva máscara del ego para recuperar acceso al suministro perdido. La diferencia es sutil pero clara. El verdadero arrepentimiento no exige retorno inmediato ni perdón automático. El falso arrepentimiento busca restaurar el control. Si cedes demasiado rápido, el ciclo se reactiva, y el narcisista aprende que incluso su culpa puede ser usada como herramienta. Desde Jung, esto es crucial. Sin confrontación real con la sombra, no hay cambio, y confrontar la sombra implica tolerar vergüenza, dolor, contradicción interna, algo que el narcisista mayor evita a toda costa. En esta etapa también puede aparecer una inversión de roles. El narcisista comienza a imitar rasgos tuyos, tu lenguaje, tus límites, incluso tus argumentos. No es aprendizaje, es apropiación. Jung lo describiría como identificación proyectiva. Toma partes de tu estructura psíquica porque la suya está colapsando. Esto puede confundirte. Puedes pensar que finalmente te entendió, pero lo que ocurre es distinto. Está intentando sobrevivir psicológicamente, copiando aquello que tú has desarrollado genuinamente. A nivel profundo, el narcisista mayor está desconectado del proceso natural de la segunda mitad de la vida. Jung decía que quien no encuentra significado interior en la vejez se vuelve amargo, rígido o tiránico. El narcisismo en esta etapa es una negación del alma. Por eso el narcisista mayor desprecia la introspección auténtica, ridiculiza la terapia, la reflexión, el silencio, porque todo eso lo acerca demasiado a un lugar que no sabe habitar. El mundo interior le resulta ajeno, hostil, amenazante. Cuando tú empiezas a habitar el tuyo, se rompe la simetría. Ya no estás jugando el mismo juego. Y aquí ocurre algo importante. Empiezas a ver con claridad que muchas de las emociones que cargabas no eran tuyas, eran transferencias. Jung hablaba de la transferencia como un fenómeno inevitable, pero peligroso cuando no se hace consciente. Has estado cargando con su miedo, su rabia, su vacío, y al soltarlo, no te vuelves frío, te vuelves íntegro. El narcisista mayor también puede intentar activar el miedo al tiempo. Frases como «ya es tarde», «la gente no cambia», «así es la vida», no son sabiduría, son resignación proyectada. Quiere que aceptes una visión estancada del mundo, porque esa es la única en la que él puede sobrevivir sin transformarse. Pero Jung fue claro. Mientras haya conciencia, hay posibilidad de individuación. El problema no es la edad, es la resistencia al alma. Cuando tú eliges no responder desde la herida, algo poderoso sucede. No hay explosión, no hay drama, hay retirada de energía. Y eso es lo que más desarma al narcisista, porque ya no puede engancharte en su narrativa. Este punto suele venir acompañado de una sensación extraña en ti, culpa mezclada con alivio. Jung diría que es el duelo por la imagen que tenías del otro. No estás perdiendo a la persona real, estás soltando la fantasía de que algún día cambiarías si dabas un poco más. Aceptar esto duele, pero también libera una enorme cantidad de energía psíquica que antes estaba atrapada en la esperanza inútil. Es importante que entiendas algo con precisión junguiana. No todo vínculo está destinado a salvarse. Algunos existen para revelar, para mostrarte dónde te abandonas, dónde cedes tu centro, dónde confundes amor con sacrificio. Cuando integras esta comprensión, ya no necesitas cerrar con palabras. El cierre ocurre dentro. Y eso es lo que el narcisista mayor no puede controlar. Cuando finalmente te distancias psicológicamente del narcisista mayor, ocurre algo que al principio puede confundirte: el silencio interior. No es euforia inmediata, no es felicidad artificial, es una quietud extraña, casi incómoda. Jung describía este estado como el momento posterior a la retirada de una proyección poderosa. Durante mucho tiempo,
Una gran parte de tu energía psíquica estuvo invertida en sostener una dinámica que no te pertenecía. Al retirarla, queda un espacio vacío que ahora debe ser habitado por ti. Ese vacío no es pérdida, es territorio recuperado. Aquí comienza tu verdadera tarea y también tu responsabilidad. Jung enseñaba que nadie sale ileso de un vínculo de este tipo, pero sí puede salir más consciente. Empiezas a notar qué partes de ti se adaptaban para sobrevivir, qué emociones reprimías para no provocar conflicto, qué verdades callabas para no ser castigado, no para culparte, sino para comprenderte. Esta comprensión marca un punto de no retorno. Ya no puedes volver a ser quien eras, porque ahora ves, y ver, aunque duele, libera. Muchos sienten miedo en esta etapa, miedo a endurecerse, a volverse insensibles, a repetir el patrón. Pero Jung fue claro: integrar la sombra no te convierte en aquello que enfrentas, te vuelve completo, aprendes a decir no sin odio, a poner límites sin violencia, a retirarte sin necesidad de destruir al otro. Esto es madurez psicológica real. El narcisista mayor, por su parte, queda frente a su propio reflejo. Sin tu energía, sin tu reacción, sin tu rol de sostén. Algunos se endurecen aún más, otros se hunden en la amargura. Muy pocos, se atreven a mirar hacia adentro. Pero eso ya no te corresponde a ti. Lo que sí te corresponde es no volver a traicionarte. Algo muy importante ocurre entonces. Recuperas tu intuición, esa voz que antes dudabas, que silenciabas, que racionalizabas para no incomodar. Jung consideraba la intuición como una función superior cuando está integrada. Ya no necesitas explicarte tanto. Sientes cuando algo no es sano y te retiras antes de perderte. Esto no te vuelve frío, te vuelve preciso, y desde esa precisión empiezas a construir vínculos distintos, no perfectos, pero más reales, donde no tienes que encogerte para que el otro no se sienta amenazado, donde no cargas con emociones que no te pertenecen, donde el respeto no se negocia. Si algo queda claro desde la mirada de Jung, es esto: el mayor peligro no es encontrarte con un narcisista mayor, sino quedarte atrapado en su mundo y olvidar el tuyo. Pero cuando eliges salir, cuando eliges ver, cuando eliges integrar, ese encuentro deja de ser una maldición y se convierte en una lección profunda. Nada de esto ocurrió por casualidad. Esta experiencia te mostró hasta dónde estabas dispuesto a llegar por amor, por lealtad, por pertenencia. Y ahora sabes algo que antes no sabías. Amar no implica desaparecer. Comprender no implica soportarlo todo. Y ser consciente no implica cargar con el destino psicológico de otro. Si este mensaje resonó contigo, no es porque seas débil, sino porque estás despertando, y el despertar siempre incomoda antes de liberar. Te invito a que compartas este contenido con alguien que quizá aún no tiene las palabras para entender lo que está viviendo. A veces, una sola idea, escuchada en el momento justo, puede evitar años de desgaste interior. Deja tu comentario. Cuéntame qué parte de este mensaje conectó contigo, qué descubriste sobre ti mismo o qué estás empezando a ver con más claridad. Cada interacción no es solo un gesto hacia este canal, es una forma de llevar conciencia a más personas que hoy se sienten confundidas, culpables o atrapadas en dinámicas que no comprenden. Suscribirte, comentar y compartir permite que este tipo de contenido siga existiendo y llegue a quienes más lo necesitan. Carl Jung nos recordó que hasta que el inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Hoy tienes la oportunidad de cambiar eso, de elegir conciencia, de elegirte. Gracias por estar aquí, por escuchar con profundidad y por atreverte a mirar donde otros prefieren cerrar los ojos. Nos encontramos en el próximo encuentro. Y recuerda, cuando recuperas tu centro, nadie puede volver a usar tu energía para sostener un yo que se niega a despertar.